viendo el resurgimiento interesantemente de las particularidades y los particularismos, en el sentido que esos relatos ya no son aceptados. La escuela es un lugar donde nos cuentan cuentos con los que nos podemos identificar los miembros de una comunidad amplia como es la nación. Y en tercer lugar, no sé si en tercer lugar o en primer lugar, la escuela es un lugar donde depositamos a los niños para que podamos ir a trabajar. En otras palabras, es una guardería en el sentido más estricto de la palabra. Yo quiero recordarles a ustedes lo que ocurrió cuando hubo el brote de N1H1, ¿recuerdan? Que se ampliaron las vacaciones una semana, los padres casi se vuelven locos. Realmente no sabían qué hacer con sus hijos. Bueno, la escuela también sirve para eso. Es un depósito de niños. En el marco de una sociedad que requiere que sus ciudadanos no estén trabajando en el lugar donde viven y donde crían a sus niños. Estoy exagerando, claro, pero las exageraciones sirven para, digamos, hacer algunas cosas interesantes. Finalmente, en la presencia de este ruido, de esta información que se multiplica de manera muy, muy marcada, la escuela sirve también para estabilizar la relación entre ruido y señal. ¿Cuál es el saber aceptado y consensuado por el grueso de la sociedad? Eso es lo que nos transmiten, y hay un saber que se mantiene más o menos, o se mantenía más o menos estable a lo largo del tiempo. Sin embargo, ya a partir de la segunda mitad del siglo pasado, se comienzan a dar algunos cambios muy importantes que he tratado de alguna manera de materializar en algunas obras, por ejemplo, la de Philippe Ariès sobre la historia de la niñez, ¿no es cierto? Es decir, una reflexión acerca de cómo se hizo posible este periodo tan particular del ciclo vital en el cual hacemos un paréntesis y los niños no producen y los adolescentes no producen y tampoco se reproducen, aunque podrían producir y reproducirse. Un ciclo vital que ahora se ha alargado muchísimo más. Hoy en día, probablemente entre los 18 y los 45 años podemos hablar de una segunda adolescencia, de una adultez provisional. Y también trabajos como el de Neil Postman, que dice, no, un momento, así como la niñez apareció en un momento determinado y fue, digamos, la escuela quien acogió a ese grupo de personas, la aparición de los medios masivos de comunicación, el que la lectura y la lectoescritura hayan dejado de estar en el centro del panorama por el que adquirimos información, pues así igual como la niñez apareció a partir del final de la Edad Media, quizá va a desaparecer. Y la aparición, por supuesto, de los medios cada vez más rápidos y en la abolición de las jerarquías y de las autoridades, así como en el caso de Don Tapscott, que es un poco el gurú de la utopía digital, llamémosla así. ¿Qué significaba crecer en este mundo digital? ¿Y qué significa después de 10 años haber crecido en este mundo digital? Son obras interesantes que vale la pena. O en el caso de Douglas Rushkoff, que dice, no, un momento, no, cuidado, no les hagamos caso, tratemos sí de programar y de no ser programados, o no seamos un gadget y tengamos desconfianza, o en el caso de Nicholas Carr, un libro que se llama Los Superficiales, que es un análisis de lo que Internet está haciendo en nuestro cerebro y las cosas que eventualmente podría
podrían cambiar. Estamos hablando de una hiperactividad inducida, de una curiosidad saltarina. Yo no sé si a ustedes les ocurre, pero hay mucha gente, que cada vez le cuesta más leer textos largos. Es decir, para los hiperactivos como yo, a quien siempre le costó leer textos largos, yo soy un lector voraz, pero tengo que hacer un esfuerzo. Hay mucha gente que hoy día me dice, me cuesta leer textos largos, ¿ok? Y entonces hay un cambio importante en ese sentido. Sin embargo, a pesar de todos esos cambios, ¿qué es una clase? Yo encontré una serie de ilustraciones. Esto es una clase en una universidad medieval en el siglo XIV en Bolonia. Creo que nadie tiene duda de qué es lo que está ocurriendo ahí, ¿no es cierto? Alguien está enseñando y hay un grupo de gente que está aprendiendo, ¿no es cierto? Tienen el libro, tienen el profesor, tienen también el pata que se ha quedado dormido. Es decir, señores, señoras, no ha cambiado nada. Seguimos en estos espacios en los que transmitimos información, creamos información, pero que son esencialmente los mismos, y eso, por si acaso, es una tecnología. Lo que pasa es que es una tecnología invisible. Yo hice un experimento con mis alumnos de tercero de media, me aparecí con una máquina de escribir mecánica portátil, una Remington, y la puse sobre la mesa. Por ahí escuché un chico que decía, ¡hala! Como en las comisarías. Sí, en efecto, es ahí donde todavía las encontramos en nuestro país, y les dije, a ver, háganla funcionar. Pusieron la hoja, rodillo, muy hábiles obviamente, y apretaron una tecla. Y cuando quedó impresa la letra, todos exclamaron, ¡wow! Funciona sin electricidad. Es decir, como algo que es, y lo vamos a ver después con un ejemplo, una tecnología ya no es invisible para ellos, y eso es un dato importante. Finalmente, miren, muchas veces la clase parece ser cómo se transmite lo que está en el cuaderno del profesor al cuaderno del alumno sin pasar por el cerebro de ninguno de los dos. Y cuidado, no basta traer tecnología para que eso cambie. Yo puedo tener mi iPad y usar los métodos más modernos si sigo transmitiendo lo que está aquí a lo que está en el tablet de mi alumno, pero no pasa ni por mi cerebro ni por el cerebro de ese alumno. Sin embargo, a pesar de que esas clases siguen siendo lo que eran en esencia desde la Edad Media, paralelamente, fuera de esos espacios, pasan cosas muy notables. Este niño, que tiene ese trapito que le permite autoconsolarse y protegerse de las inclemencias del mundo, y tiene una mamadera, que es una de las formas más deliciosas de incorporar el placer dentro de nosotros. No sé por qué no hay bares donde se tome un whisky en mamadera, pero debería ser algo espectacular. No es una mala idea, pero ese niño es el mismo que este niño, que está muy seriamente manejando un iPad y tiene 3 años y medio. Y el otro día, cuando estaba con él y con otros chiquitos más de esa edad, viendo la tele, tomé el control remoto, cambié de canal, y hay que reconocer que todavía cuando tenemos el control remoto y lo activamos, a veces yo me hago la idea, wow, me gradué en Hogwarts, ¿no es cierto? Con Harry Potter, es lo más cercano a una varita mágica. Pero ese chiquito se acercó a la pantalla, hizo así con su dedo,
se volteó y me miró como diciéndome, ¿para qué sirve una pantalla que no responde a mi dedo? Y lo que quiero decir es que así como el control remoto en un momento se convirtió en una metáfora del aprendiz que cambia de fuente de información desde lejos, hoy en día esa pantalla y ese dedo que cambia lo que ocurre en el mundo, también se ha convertido en una metáfora y en un modelo del aprendizaje, pero tan alejado de lo que pasa en las clases que fuera de ellas se produce conocimiento, se adquiere conocimiento, se aprende y se transmite información de maneras mucho más interesantes que las que podemos hacer nosotros en las clases. Yo les pregunto aquí a mis colegas profesores, ¿cuánto tiempo estaríamos frente a nuestros alumnos si ellos pudieran hacer zapping con nosotros? 3 minutos, 2 minutos, quizá los más digamos, interesantes, ¿no es cierto? Y entonces hay, quizá ustedes lo han visto, hay una notable caricatura que expresa lo que ha ocurrido. 1969, una pareja de padres especialmente molestos por un desempeño obviamente deficitario de su hijo, que está muerto de miedo frente a una profesora poderosa y empoderada. 2009. Esto es algo que hay que tomar en cuenta. Hoy en día, si el niño sale mal, no le cuestionan, no le preguntan al niño, le preguntan qué pasa al profesor o al colegio. Lo que quiero decir es que lo primero que tenemos que entender, cuando hablamos de las habilidades y las tecnologías y nuevas maneras de enseñar y de aprender, es entender que hay un cambio en las relaciones de poder entre las generaciones. No en vano en Finlandia han contratado a los chicos para enseñarles el manejo real de la web a sus profesores. Hay un cambio en las relaciones de poder, es cierto. No hay clase en donde algún chico no levante la mano y me diga, Roberto, no es verdad lo que dijiste el otro día. Y no es un cambio de poder que se da solamente entre alumnos y profesores, se da entre pacientes y médicos. Hay una página donde hay un intenso tráfico de colaboración entre pacientes que se llama Patients Like Me, pacientes como yo. Los médicos se mueren de miedo cuando llega un paciente, muchas veces sabe más de esa enfermedad que el médico. Eso es un punto muy importante. Los maestros debemos entender claramente que ha habido un cambio en las relaciones de poder. Y el horizonte dentro del cual se ha producido ese cambio, que no es mandar correos electrónicos ni revisar páginas web, es muy reciente. Los chicos que hoy en día nos cuestionan y producen información e intercambian información, generan opinión, definen qué es lo que quieren y cómo lo quieren, son chicos que vivieron su adolescencia en los últimos entre 10 y 14 años, no más. Y son cambios muy importantes. La posibilidad de generar conocimientos colaborativos. Yo tengo, por ejemplo, no sé si han escuchado de una aplicación que se llama Waze, W-A-Z-E. Es una mezcla de GPS con red social. Ustedes van avanzando en el tráfico, se murieron los GPS, ¿eh? Avanzan en el tráfico y van escuchando lo que otros, dónde están y qué hay, y se va generando un conocimiento colaborativo de la ciudad. La ciudad se convierte en un espacio que palpita y que vibra y que va cambiando con las
los aportes de las personas que la van usando y que van transitando por ellas. Tenemos entonces una generación colaborativa, social, que escruta permanentemente, y eso está teniendo un impacto en la política que no es muy justo. Yo digo algo y 3 días después me dicen, oye, pero hace tanto tiempo dijiste tal cosa, es contradictorio. A los políticos se lo están haciendo todo el tiempo. No es muy justo, porque yo no sé de dónde han sacado que los seres humanos somos consistentes en nuestras opiniones. O sea, hay un cierto nivel de consistencia, pero no lo suficiente como para sacarme en cara que lo que dije ahora es algo contradictorio con lo que dije hace poco tiempo. Entonces escrutan. Hoy en día, cuando un chico llega para postular a un puesto de trabajo, hace muy poco tiempo nosotros lo evaluábamos a él. Ahora él evalúa a la compañía. Llega y pregunta cuáles son los planes, ya facebookeó, googleó, intercambió opiniones con chicos que hicieron su práctica profesional ahí, saben cuánto ganan, qué hacen, qué hay, qué no hay. Tenemos que entender que estamos entonces frente a chicos que permanentemente están escrutándonos y buscan retroalimentación y buscan customizar las cosas. Se acabó la educación talla única. Hoy en día todos están ustedes acá, los veo con sus smartphones y con sus tabletas. Antes, cuando ustedes llegaban a una organización o a un colegio, era el colegio y la organización quien les daba los instrumentos de la modernidad. No hay nada en un colegio o una organización que sea más poderoso que mi iPad. Quiero decir, a menos que no esté en Google o en IBM. Entonces yo quiero llevar mis cosas. Y tienen pocos límites entre las esferas de la vida, lo privado, lo público, una urgencia de diversión, de velocidad, de inmediatez. ¿Cuáles son entonces las habilidades que van a ser cruciales, que necesitamos en nuestra fuerza de trabajo, en nuestros ciudadanos, que necesitamos trabajar con nuestros alumnos en esas nuevas circunstancias? Son habilidades que tienen que ver con pensar sobre, uno, el pensamiento. Ya no es una cuestión de dar respuestas, sino de hacer preguntas. Yo le planteo a mis estudiantes muchas veces como examen, les digo, plantea una pregunta sobre lo que estudiamos en los últimos 3 meses y respóndela. Yo voy a corregir la pregunta, no voy a corregir la respuesta. Es decir, ¿hasta qué punto soy capaz de entender lo que pasa dentro de mi cabeza cuando hago ciertas cosas? ¿Cuál es la diferencia entre resolver un problema numérico y un problema verbal, entre concentrarme? ¿Cómo me manejo en ese sentido? Pero no es solamente pensar sobre el pensamiento, es pensar sobre lenguajes. No estoy hablando de idiomas, estoy hablando de sistemas, de signos y de símbolos que tienen que ver con el lenguaje audiovisual, con el lenguaje plástico, con el lenguaje corporal. Cada vez es más importante que los chicos puedan interiorizar información, transmitir información, sustentar información en términos de lenguajes que no sean solamente los lenguajes lógico-matemáticos, físicos y lingüísticos. Ese es un punto que va a ser cada vez más importante. Pensar sobre el desempeño propio. Queremos personas que sean capaces de autorregularse, que sean capaces de determinar agendas, proyectos, objetivos, metas, y que puedan también evaluar cuán cerca o lejos están de cumplirlas, cuántos están desviando de ellas, cuando un proyecto ya no va más y podemos
o debemos pararlo, que puedan ejercitar la fuerza de voluntad, que es un término que era casi una mala palabra durante mucho tiempo y que ha regresado a estar sobre el tapete. La fuerza de voluntad es algo importante. ¿Por qué? Porque justamente hay demasiado ruido y hay demasiadas opciones. Todos estamos contentos con muchas opciones, pero no crean que la mente humana funciona de manera espectacular cuando hay más de 6 opciones. Cuando hay más de 6 opciones la gente se comienza a angustiar. Imagínense ustedes entran a una tienda y hay 100 tipos diferentes de zapatillas. O escogen lo primero más o menos que les gusta, o se toman en serio la cosa y pierden un montón de energía y de tiempo. Y al final cuando escogen probablemente no van a estar felices porque en lugar de ver lo que compraron, se van a concentrar en todo aquello que dejaron de comprar. La fuerza de voluntad es un punto entonces importante. Pero también, en términos de habilidades, la capacidad de ponerme en perspectivas ajenas, de ponerme en los zapatos del otro. Cada vez hay más diversidad y como cada vez podemos traer más información de más fuentes y crear información, es muy importante poder entender cómo funciona el otro, cómo me pongo en el lugar del otro, qué hago para poder de alguna manera aprender del otro. Y finalmente, una habilidad, yo hago muchas entrevistas en procesos de selección de personal y cada vez me parece más evidente que no me interesa tanto saber en qué universidad estudió el candidato, en qué colegio de ninguna manera, el colegio no es tan importante. Pero sí me interesa saber, por ejemplo, si hace algún tipo de voluntariado, hasta qué punto es capaz de invertir tiempo, esfuerzo, para dar al conjunto que no tenga que ver con un beneficio inmediato para sí mismo. Es decir, hasta qué punto es un ciudadano de su organización, de su comunidad. De hecho, si alguien es bombero voluntario, ya tiene un plus. Porque, digo, los que conocemos a los que hacen trabajo de voluntariado tienen algunas características que en los nuevos contextos justamente son muy, pero muy importantes. Ahora ustedes me dirán, ya, ok, qué bonito, qué interesante, pero oye, en nuestro país todavía hay mucha gente que como ese pequeño niño tiene pues un juguetito y ese es el mayor contacto que tiene con la tecnología. Yo voy a estar el día lunes en 2 lugares que me gustan mucho y que son Antauta y Ajoyani, que quedan a unas 2 horas de Juliaca, a 4.600 metros sobre el nivel del mar. Donde tomé esas fotos y tengo oportunidad de trabajar con estos niños y estos padres y puedo ver algunas cosas muy notables. Primero, la rabia que tienen sobre todo las madres porque no las dejaron estudiar, literalmente. En segundo lugar, porque son muy conscientes, como dijo Mario Coronado al principio, que sus hijos les responden cuando ellos se callaban y que saben usar algunos de los instrumentos que tienen de todas maneras a la mano. El automóvil duró mucho tiempo en ser un recurso a la mano más o menos de la mayoría, pero la gente ya pensaba automovilísticamente antes de que pudiera tener automóviles. Y los niños aún en esas zonas ya comienzan a pensar de una manera virtual y digital, y con uno de los niños de 5 años me pasé como 1 hora conversando sobre los personajes de Al fondo hay sitio. Estaba enterado de todos esos personajes. Y eso es un punto que a mí me parece importante, porque en realidad ese grupo todavía grande de niños
es una oportunidad y un reto, porque son lo que algunos llaman no consumidores. En el fondo, no consumen educación. En muchos casos yo me digo que no hay mucha diferencia entre haber asistido o no al colegio, entre aprender o no aprender. Con esos no consumidores es posible generar disrupción, es posible generar condiciones en las cuales ellos solos puedan comenzar a interactuar y a generar conocimiento, porque eso es algo inherente al ser humano. Hay ejemplos muy claros, ¿no es cierto? Sugata Mitra, que además ha contribuido también a lo que hace Fundación Telefónica, ha mostrado muy claramente que la educación tiene una dimensión de autogestión y que los aprendizajes emergen de las interacciones cuando dejamos que los niños, con un mínimo de tutoría, por supuesto, interactúen, jueguen, inventen, ¿no es cierto? O tienen ustedes, como es el caso de Salman Khan, que fundó Khan Academy, que es un conjunto de videos y de cursos realmente espectacular, que podría permitir, por ejemplo, que finalmente hagamos la clase en la casa y las tareas en el colegio. Lo cual es una idea interesante y simpática, es decir, que nos dediquemos a resolver, a jugar, a experimentar en la clase. O la posibilidad de desarrollar aplicaciones recurriendo a Google, cosa que cualquiera de nosotros puede hacer para customizar los aprendizajes y desarrollar las posibilidades que tenemos con nuestros chicos a partir de ese tipo de trabajo. Hay en la red en este momento instrumentos que permiten colaboración, interconexión, experimentación, hay suficientes laptops y netbooks. La cantidad de recursos educacionales abiertos se ha incrementado de manera notable. Se puede hacer textos colaborativos y planes de clase colaborativos. Se puede invitar expositores, videoconferencias, de gente que hable en quechua a sus alumnos y les cuente cosas. Yo todavía no sé, se lo he propuesto a un montón de gente, ¿por qué no hay una telenovela en quechua en nuestro país? No entiendo. No para ensalzar el regreso al incanato, no. Al fondo hay sitios, solo que en quechua, ¿no? Sería una cosa espectacular. En todo caso, lo que queda claro es que la tecnología debe converger con nuevas aproximaciones pedagógicas. Un cambio en nuestra mente no es la tablet, porque si no la demanda va a venir de alumnos que no van a aceptar congelar la manera en que hacen las cosas para someterse a procesos unidireccionales, lineales y jerárquicos. O acogemos eso y le damos forma, o tratamos de bloquearlo, reprimirlo, y eso siempre termina mal. Tenemos un reto, no se trata de idealizar la tecnología, obviamente Dios libre tampoco de satanizarla. Se trata de lograr aceptar que el conocimiento no está allí donde siempre estuvo. Ese es el reto principal, construirlo entre las generaciones, no contra una generación. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Roberto Lerner. Ahora vamos a pasar, igual que con la conferencia anterior, a el momento de las preguntas. Repito, son las preguntas que ustedes han realizado a través de los papeles y también las preguntas que nos han venido desde afuera. Doctor Lerner, no puedo evitar señalarle una tremenda contradicción. Usted ha dicho que no es el hombre mejor vestido del Perú, pero a mí, miren qué gracioso, me viste la señora
del doctor Lerner. No lo puede vestir a él, eso merece un estudio. ¿Por qué la señora no lo puede vestir a él? Ya nos contará. Pero en fin, vamos a seguir con el tema de nuestra charla, que es qué habilidades se requieren y qué cosa tenemos que desarrollar en nuestros chicos. Y esta vez la interlocutora es Arlette Fernández. Le cedo la palabra. Gracias. Roberto, comienzan a llegar preguntas primero desde nuestra sala. ¿Cómo lograr la transformación del carácter y el aprendizaje usando las TICs? Bueno, transformar el carácter yo creo que es algo demasiado ambicioso. Tengo muchos años en el trabajo con pacientes, el trabajo clínico, y la verdad que yo creo que el carácter es algo que se mantiene bastante estable. La pregunta es cómo poner al servicio del desarrollo de las personas y de los grupos las diferentes formas de ser que tienen nuestros alumnos. Y creo que las tecnologías de la información, la interactividad y la conectividad permiten justamente el que diferentes caracteres interactúen de manera quizá no tan traumática como ocurre muchas veces en el mundo cara a cara. Una de las cosas interesantes que tiene mucho potencial positivo y negativo es que los costos de transacción en el mundo virtual son mucho más bajos que en el mundo cara a cara, ¿no es cierto? El costo de ingresar en una relación y salir de una relación es mucho más bajo. Entonces, es poner al servicio de nuestros estudiantes las tecnologías para que cada uno de ellos saque lo mejor de su forma de ser, de su forma de procesar la información y de su forma de aprender. Y justo considerando lo que tú acabas de mencionar, ¿qué aspectos, qué habilidades deben tener los docentes para que puedan ayudar en la transformación y los cambios de los niños en esta sociedad? Sin duda alguna, ser curiosos, no tener miedo. Yo siento que muchas veces los docentes, en general, las personas mayores, tienen temor de las tecnologías que manejan los menores. Esto siempre ha sido así. Quiero decir, la queja de que los jóvenes ya no son lo que eran antes es una queja vieja como la historia, ¿no es cierto? Y siempre está ligada a tecnologías, a la sexualidad, a los adornos, en fin. Es no tener miedo de la tecnología. Cuando yo escucho a gente despotricar en contra de los videojuegos, yo justamente el domingo pasado escribí en mi columna en Perú 21 sobre eso. Los videojuegos tienen una serie de características que los hacen muy interesantes, mejoran una serie de desempeños. Siempre hay un porcentaje de gente que usa la tecnología de manera disfuncional, pero eso se va a dar con cualquier tecnología y en cualquier momento de la historia. Yo, por ejemplo, si es que ya tengo que pasar por una operación de cirugía laparoscópica, prefiero que me opere un médico que jugó, pero harto videojuego, ¿no es cierto? O sea, por razones evidentes. Entonces, yo creo que si los adultos y los tutores y los mentores y los profesores no tenemos miedo de los chicos, somos curiosos, buscamos acercarnos a la tecnología, buscamos aprender de ellos, eso es algo muy importante. George dijo algo con respecto de que cuando hay un curso abierto hay muchísimos potenciales profesores. Compartir con otros la posibilidad de enseñar es importante y muchos chicos, como están muy cerca del momento en que no sabían, son muy buenos enseñando una vez que saben, porque hace poco que han aprendido. Muy bien, nos empiezan a llegar preguntas, esta vez desde Ecuador. Y hablando de estos temas y también los aportes que está haciendo las investigaciones científicas en temas de educación, cómo aprende el cerebro, nos preguntan, ¿qué está haciendo Internet con nuestros cerebros? Definitivamente está mejorando nuestra capacidad de hacer varias cosas al mismo tiempo. De eso vamos a aprovechar más los hombres que las mujeres, que ya tienen una capacidad un poco más desarrollada que nosotros de hacer varias cosas al mismo tiempo, el trabajo bajo presión, la posibilidad de hacer las cosas de manera no secuencial, genera una cierta impaciencia y por supuesto intolerancia a tiempos largos de espera.
yo no sé hasta qué punto sea cierto que desmejora las habilidades analíticas y de profundización frente a, digamos, el tomar datos de manera, por decirlo de alguna forma, de manera intuitiva o superficial. Todavía no sabemos todo lo que está haciendo con nuestro cerebro. Todas las tecnologías hacen algo con nuestro organismo y nuestro cerebro. Lo que hay que hacer es hacer un balance entre lo positivo, digamos, y lo negativo. La pregunta nos llega ahora vía Twitter y nos pregunta Manuel Alonso. ¿Cómo separar la señal de ruido, haciendo referencia a tu exposición? Ese es un tema. Yo les recomiendo un libro muy reciente de alguien que con motivo de las elecciones en los Estados Unidos pasó al centro del escenario, que es Nate Silver, que justamente escribe un libro que se llama La señal y el ruido. Él hace un análisis de las capacidades que tenemos de predecir, ¿no? Los seres humanos somos muy malos prediciendo. Solo en algunas cosas hemos logrado predecir de manera adecuada. Yo creo que, uno, el escepticismo. Dos, la capacidad, y eso es muy importante, yo dejaría el estudio de las matemáticas por el estudio de la estadística. Nuestra mente es muy mala con las probabilidades. Y hay tanto ruido, si ustedes se ponen a analizar lo que sale todos los días en el periódico, si es que le damos a nuestros niños inhaladores para prevenir ataques de asma, van a tener problemas en el desarrollo de físico, es decir, de su estatura. La apnea del sueño está ligada al déficit atencional. Si ustedes, cuidado, no vayan a ir a la manicurista porque de repente se contagian de hepatitis B o C. Es decir, todos los días salen recetas o resultados de investigaciones. Yo creo que cuando aprendemos a razonar de manera probabilística, podemos detectar mejor la relación entre señal y ruido. También creo que no hay que hacerle mucho caso a los expertos. Estamos de verdad demasiado obsesionados por encontrar recetas y tratamos de tocar con partituras cuando en realidad también deberíamos tocar de oído. Muy bien, la pregunta nos llega ahora desde nuestro portal del Encuentro Internacional de Educación. Hablando de comunidad, hablando de abrir estos espacios donde se unen alumnos y docentes, ¿qué habilidades emocionales deben compartir ambos para hacer frente a la tecnología en este siglo XXI? Bueno, la habilidad de ponerse en el lugar del otro, ciertamente, la tolerancia de lo que es distinto, creo que ese es un punto muy importante, sobre todo, como dije, cuando hay mucha información, la gente tiende a volverse más sectaria, contrariamente a lo que uno podría pensar. Más sectaria porque cada uno privilegia aquella información que encaja con sus prejuicios, ¿no es cierto? Entonces tendemos a juntarnos con las personas que piensan como nosotros pensamos o como nosotros sentimos, porque hay que ser bien claros, los seres humanos casi siempre tomamos decisiones con la parte más intuitiva de nuestro cerebro. Reaccionamos de manera muy espontánea y luego la parte más racional hace un cuento muy lindo acerca de por qué decidimos lo que decidimos, ¿no es cierto? Es decir, en otras palabras, es la mente más, digamos, cincuañera la que toma las decisiones más importantes de nuestra vida, digamos, por ejemplo, casarse, ¿no es cierto? O sea, no es obviamente una decisión racional, está basada en un acto de fe, está basada en el amor, como debe ser, porque si hacemos un análisis costo-beneficio de todas las parejas no nos casamos con nadie. Entonces, el hecho es ser tolerante con el otro, entender nuestros propios sesgos. Nuestra mente está llena de sesgos, hay sesgos muy interesantes. En los últimos años la economía comportamental ha permitido encontrar cuáles son los sesgos que muchas veces definen nuestras reacciones. Entender esos sesgos en nuestra mente y en la mente de los demás es una de las habilidades que yo considero más importantes en este aspecto. Muy bien, y nuestra última pregunta viene desde Chile y Fernando nos dice,
¿Cómo es que el contexto, tanto la escuela como la casa, determinan la calidad y la cantidad de contenidos educativos que puede o debe asimilar un estudiante? Bueno, yo no creo que tengamos la posibilidad de controlar eso. Lo que podemos hacer es padres e hijos, maestros y alumnos explorar juntos e ir encontrando aquellas cosas que nos van sirviendo para resolver problemas concretos, para resolver dilemas morales, para construir conceptos que nos permitan entender mejor la realidad. No creo que haya una manera de establecer sobre la base de una autoridad única o una teoría única cuáles son, digamos, esos contenidos. Y quería nomás terminar digamos, lo que Sol dijo acerca de cómo mi esposa que trabaja en ropa no logra vestirme adecuadamente. Bueno, justamente es el reconocimiento de la diferencia. Dada mi profesión de básicamente psicoterapeuta, puedo decir que tenemos profesiones contrarias. Ella viste a la gente y yo la desvisto, metafóricamente. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias al doctor Lerner, muchas gracias Arlet también por esa forma tan interesante de transmitir las preguntas. Y bueno, gracias a todos ustedes por haber participado de esta primera parte de la mañana. Como ya nos imaginábamos antes de que empezara, verdaderamente apasionantes las cosas que hemos escuchado. Es hora de hacer lo que nos dicen los expertos, además de, no a través de la tecnología, pero sí a través de la comunicación presencial. Ahora es el momento de compartir opiniones, conectarse los unos con los otros allá afuera, alimentarse un poquito también, pero no dejen de ver las aulas hospitalarias. Es el proyecto que les hablaba en la mañana. Elmer del Pozo, un docente de San Juan de Dios del Cusco, va a estar ahí. Lo va a acompañar Andrés Quispe, que es este joven que tuvo la experiencia de pasar por las aulas como alumno y que ahora se dedica a compartir con los otros. Ellos van a estar allí y verdaderamente es una cosa muy bonita. Es una experiencia hermosa que viene beneficiando desde el año 2000 a 43.000 niños, a más de 43.000 niños. No pueden dejar de verlo. Así que les doy un descanso relativamente corto. A las 12 nos encontramos otra vez. Aprendí a caminar en paz.